Ya. Amigos de Liga Deportiva Postobón, sean todos bienvenidos a Ligados, el programa que habitualmente estamos haciendo durante estos días de cuarentena en Liga Deportiva Postobón. Hoy un poquito más temprano de lo habitual, tenemos como invitado a Francisco Nájera, director deportivo de Atlético Nacional, exjugador de fútbol, uno de los jugadores que tal vez más ha ganado con la camiseta de Atlético Nacional, nos acompaña en la tarde de hoy. Mi compañero de fórmula, David León, desde la ciudad de Fusagasugá. Y vamos a comenzar con esta comunicación con Francisco Nájera, saludándolo. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Todo muy bien. David, buenas tardes. David, Francisco, muy buenas tardes. Esperamos que todo esté bien con Francisco y cuéntenos un poco cómo ha sido este tema del aislamiento debido a la pandemia y demás en cuanto a los roles que viene desempeñando Francisco Nájera en la actualidad con Atlético Nacional. Pues evidentemente ha sido una situación compleja, atípica, que presenta muchos retos y el reinventarnos como compañía, como equipo, tratar de sacar lo mejor de la situación. Obviamente hay muchas decisiones por tomar, decisiones difíciles, pero siempre apelando a lo humano, a tratar de en todo momento respetar al ser y pues realmente en ese proceso vamos y creo que si uno lo mira como una oportunidad, pues realmente hay cosas para sacar como compañía que seguramente nos van a servir para el futuro. Ahora, pues como ya lo mencioné, es una situación compleja que se vive no solamente en Atlético Nacional, sino en toda la industria del fútbol, más todo lo que ocurre pues con las demás personas, más los que tengan o estén enfrentando la enfermedad del virus de frente. Entonces, pues bueno, simplemente es desde el club tratar de hacerlo mejor con las herramientas que tenemos, brindar apoyo a las personas que podamos y esa es como la visión que tenemos en estos días. Usted hablaba ahorita, Francisco, de un tema de aprendizajes que dejan todo este tipo de situaciones, en lo personal y de pronto también en lo laboral. ¿Qué enseñanzas le deja de pronto esta situación que estamos viviendo? Bueno, yo pues obviamente en el cambio de rol he tenido que modificar muchas cosas de mi día a día, de una cantidad de situaciones que quizás antes cuando era futbolista no pensaba que tuviera que hacer en este rol. Eh, una de ellas quizás ha sido en el ritmo de vida en el que estoy como directivo. Pues mi familia ha tenido que realmente cambiar la dinámica que teníamos en casa. Ahora estoy mucho menos tiempo. Entonces, pues obviamente el trabajo es muy importante, pero pues también el estar en casa, el disfrutar de la familia, el tratar de acomodar y ajustar los tiempos, para mí como persona, eso ha sido algo que he valorado y que me ha dejado esta situación. Eh, desde la compañía, pues creo que todos valoramos aún más el fútbol porque pues lo extrañamos muchísimo, por lo menos yo en estas conversaciones que he tenido con los muchachos. Creo que en fútbol activo, los jugadores creo que es la primera vez que duran tanto tiempo sin poder siquiera entrenar, estando bien físicamente para entrenar. Entonces yo les decía, si yo fuera jugador, estaría loco por ir a entrenar. A mí lo era lo que más me gustaba, me encantaba entrenar. Entonces esa sensación otra vez de añorar y extrañar el juego que quizás el día a día y que toda la velocidad con la que vivimos ni siquiera nos da tiempo para extrañar o para disfrutar el fútbol como se debe. Entonces, posiblemente esas sean las dos reflexiones que tengo. Francisco, precisamente estás hablando y tocando ese tema, la transición de jugador a directivo y demás. Ahora tu rol obviamente es director deportivo, pero de pronto me gustaría que pusiéramos un poco en contexto a la gente cuáles son las funciones específicas de Francisco Nájera como director deportivo. A veces la gente piensa porque tiene un cargo
le suelen otorgar más responsabilidades a las personas y creen que están a cargo de mayores funciones de las que realmente tienes. ¿Cuáles son las tuyas puntualmente? Pues yo estoy a cargo de todo el proyecto deportivo. Cuando Juan David me llevó la propuesta de hacer parte de su directorio, él me habló de tres proyectos esenciales. Obviamente el equipo profesional, fútbol femenino y fútbol formativo. Dentro del equipo profesional está el staff de apoyo, que yo también tengo que direccionar. Fútbol formativo es un proyecto supremamente interesante y es poder contribuir a alinear un modelo de formación en el Atlético Nacional para que nuestros jugadores tengan mucho más herramientas. Fútbol femenino es un proyecto pues, que es joven, pero que tiene una capacidad de crecimiento altísima y nosotros creo que somos el único club que realmente le apuesta a la formación de jugadoras, tratando de tener una gran cantidad de jugadores en fútbol formativo, dándole las mismas herramientas que les damos a los jugadores de fútbol masculino, tratando de que entrenen en los mismos comportamientos, la misma metodología. Entonces eso es un factor de los tantos que tengo que realizar en mi día a día. Con el equipo profesional, pues obviamente estar atento de la comunicación entre jugadores, cuerpo técnico y empresa, esa comunicación fluida de tantas situaciones que ocurren, toda la parte de coordinación deportiva que también está bajo mi cargo de coordinar los hoteles, coordinar toda la logística y la operación del equipo profesional cuando se tiene que ir a jugar, los modelos de competición. Entonces, realmente, pues sí son varias áreas. En ese momento estaba la dirección de transferencias en otro departamento. Con la salida de Esteban, yo también tengo influencia sobre las transferencias del equipo, pues que desde que él está, no, desde que él salió, pues no hemos tenido un mercado de transferencias. Pues obviamente junto con Juan David, que es el que lo direcciona y el cuerpo técnico, tenemos esa labor de tanto la llegada como salida de jugadores. Francisco, usted venía preparándose cuando era futbolista, estudiando administración de empresas, pero igual debe ser, digamos que difícil, o no sé si difícil, pero sí extraño ese cambio de pasar de ser el compañero de cancha de algunos jugadores. Yo usted estaba en Equidad, pero con algunos compartió a llegar a Atlético Nacional como dirigente. Sí, obviamente yo trataba de respetar sus espacios porque pues yo sé, yo estuve del otro lado, entonces sé hasta dónde debía llegar, hasta dónde podía llegar a pesar de tener una relación cercana con ellos y les tengo que agradecer, especialmente en ese momento estaba Daniel, estaba Alexis, estaba Cristian Vargas en el plantel porque ellos me hicieron la transición no es fácil, me ayudaron muchísimo a entender ciertas cosas, en la comunicación, siempre me hicieron un gran ambiente porque conocí experiencias de otros jugadores, no en Colombia. Alguien me hablaba estuvimos en la Florida Cup y uno de los organizadores de la Copa era muy cercano a Juan, el central brasilero que en ese momento estaba haciendo el cambio de rol en Flamengo. Y Juan le expresaba que no había sido para nada fácil su relación cuando hizo el cambio con los jugadores que han sido compañeros de él y con todo el entorno, porque pues lo primero que te llegan a decir es usted ya no es jugador, ya no piensa como jugador, usted está desde la parte de la empresa, porque en muchos equipos se tiende a dividir lo que es la compañía, la empresa como tal, con el equipo de jugadores y Nacional lo que siempre ha tratado de hacer es que pensemos como un todo. Todas las áreas tienen una influencia y es transversal a lo que es el funcionamiento y todas, como ya lo mencioné, influyen en el resultado deportivo y en el resultado también financiero. Entonces, eso es parte de lo que viví con ellos y pues lo que me ayudaron. Mencionabas ese ejemplo de Juan que al principio no fue fácil y demás, y precisamente también ahondando en lo que preguntaba David, compartiste con muchos jugadores en ese rol que eran compañeros de vestuario y demás amigos. ¿No se prestó de pronto en algún momento para confundir un poquito ya el cambio de roles y demás que lo ven a uno más como el amigo? Una situación que pasa casi que en todos los trabajos que se confunde a veces lo laboral con el tema de la amistad. Pues tanto como jugador como en el rol que ahora desempeño, yo antepongo el respeto.
Entonces, cuando uno pone los límites de las relaciones, pues obviamente hay personas que lo pueden malinterpretar, pero como ya lo mencioné, encontré personas totalmente receptivas y que entendieron, obviamente más allá de una chanza o de cualquier otra cosa, cuál era el trabajo que estaba desempeñando y cuál era mi intención. Y yo también tengo pues, la inteligencia emocional para saber y entender los momentos y cómo debía relacionarme con ellos, que pues evidentemente tenía la cercanía por haber vivido cosas impresionantes con ellos, levantar títulos, hacer muchas cosas, pero pues que ya no éramos compañeros en el trabajo, por fuera del trabajo, pues obviamente sí teníamos una relación totalmente normal y en el trabajo, pues el respeto creo que siempre fue lo que dominó nuestra relación. Bueno, Francisco, hablamos un poquito ya de esta actualidad con Atlético Nacional, de esa transición, pero quisiera que nos remontáramos un poquito a lo que son los inicios suyos como jugador. Pues sabemos que del debut con Santa Fe, por allá en el 2000, 2001, pero para llegar al profesionalismo, para saltar a la cancha, normalmente hay un camino que hay que recorrer. ¿Cuál es ese camino de Francisco Nájera? Pues yo hice toda la formación en Santa Fe. Creo que fueron 1 o 2 años en los cuales yo salí, me puse a estudiar, entré a la universidad, pensaba que no iba a ser jugador profesional y por alguna razón el fútbol me llamó, me trajo de nuevo y fue muy rápida la transición entre que pasé de estar sin jugar a ser jugador profesional. Obvio, cuando entrenaba en formativo, siempre tuve eso pues como un objetivo lejano, como esa añoranza de lo que podría ser, pero no pensé que eso fuera una oportunidad de vida y especialmente porque no lo veía como un objetivo de económicamente tener una oportunidad, sino pues porque a mí me gustaba jugar fútbol, mi mamá siempre vio que yo tenía esa pasión por el juego, que me iba al parque que quedaba cerca de mi casa a jugar muchas horas. En el colegio llegaba con los pantalones rotos porque también jugaba y ella lo único que hizo fue tratar de encaminarlo, meterme a una escuela de fútbol, a meterme después a Santa Fe, Siempre fue pero defensor, pues nunca Francisco. fue el objetivo. No, yo empecé como de volante y pues, los que vamos yendo malitos siempre nos van tirando para atrás. Entonces después hice casi todo ese tiempo lo hice de lateral derecho, pero cuando yo más o menos a los 14 años tenía una fijación por crecer, yo quería ser alto, entonces me puse a jugar baloncesto y jugaba baloncesto, no, yo creo que en ese momento y ahora también me gusta mucho, me apasionaba mucho jugar baloncesto, entonces yo llegaba y mi mamá me medía y siempre que venía del parque a jugar baloncesto, ni siquiera a jugar fútbol, me medía y eso fue de los 14 a los 16 años y hubo un momento en, eh, estaba en la universidad, jugaba en la selección de la universidad de baloncesto, me iba y entrenaba con Santa Fe, entonces estaba haciendo todas las tres actividades al tiempo hasta que ya no pude más, ya dejé la universidad y dejé el equipo de baloncesto obviamente y me quedé solamente con Santa Fe y esa transición fue la que me llevó y yo creo que el baloncesto me dio unas habilidades que me sirvieron después para el fútbol. Yo era lateral derecho antes de empezar a jugar y de empezar a estar en la universidad y cuando llegué otra vez a Santa Fe empecé a jugar de central y había ganado agilidad, había ganado soltabilidad y había ganado velocidad y agresividad y mucho contacto. El baloncesto es de mucho contacto. Entonces, creo que eso me sirvió mucho. El baloncesto realmente yo siento que me sirvió para poder después desempeñarme como jugador profesional. Francisco, usted mencionaba ahorita que empezó la universidad y demás, pero que el fútbol lo llamó de nuevo. ¿Cuál fue ese punto de inflexión o ese hecho que marcó a Francisco Nájera para decirle, este es el camino? ¿Quién le dijo, venga, para esos tres caminos que tenía usted, universidad, fútbol y baloncesto, que haya sido ese punto de inflexión para seguir ese camino profesional en el balompié? Fue mi mamá, porque yo estaba en el barrio y me dijeron para participar en un Olaya. Entonces yo, bueno, listo, yo participé en el Olaya con el equipo del barrio, pues medio me destaqué
Y ¿En ahí qué barrio, seguí, Pacho? vivía en La Ponderosa, eso es como cerca de Ciudad Montes, por la octava sur, como con 50. Y ahí, claro, pues hay un equipo que se llama Estrella Roja, que ese fue mi primer equipo. El primer equipo donde yo fui se llamaba Estrella Roja. Y era el equipo del barrio, eran mis amigos de la cuadra. Ellos tenían el equipo, un día fui a entrenar con ellos y ya después de que había dejado de jugar, para entrenar para ese torneo de Olaya, entrenábamos en un parque con piedras. Pues no era nada organizado. Eso fue juntar unos jugadores del barrio e ir a competir en Olaya. Yo la verdad lo disfruté, lo pasé bien. Entonces, en la universidad ya me conocía en ese momento el técnico también de la universidad y me había invitado a que fuera a la selección de la universidad, pero yo no quería. Yo estaba metido con el baloncesto y nunca le hice caso. Y hasta que un día mi mamá, yo no sé por qué me dijo que me fuera a presentar otra vez a Santa Fe, pues, ¿por qué no lo intentaba de nuevo? Yo pues, le hice caso. Me presenté y era Arturo Boyacá, el gerente de ediciones menores o el director de ediciones menores, creo que llamaban en ese momento. Y él me dijo que me fuera a presentar por la tarde con la juvenil y fui y me presenté y pues en ese primer entrenamiento fue, yo no sé, como si nunca hubiera dejado de jugar, fue impresionante y yo llevaba sin entrenar muchísimo tiempo. En ese primer entrenamiento jugando de central hice una pared y terminé haciendo gol, mejor dicho, a partir de ahí fue como un reencuentro con el fútbol. Y ese insistir de su mamá es debido a que ella también le gusta bastante el fútbol, lo practicaba o simplemente era... No, ella quería, pues, no sé, lo mejor para mí, siempre fue la que me llevaba, me recogía en el colegio, fue como persistente en que yo tenía esa capacidad, ella la veía, yo en un momento sentía, yo realmente no me destacaba, yo sentía que no me destacaba, entonces pues yo no quería continuar porque no veía que tuviera un futuro como futbolista y mi mamá sí fue muy persistente y yo sí se lo debo a ella. Pero realmente yo haber sido jugador profesional fue por mi mamá, ella hizo todo, era la que me recogía en la universidad, me llevaba al entrenamiento en Santa Fe, me esperaba, me iba al entrenamiento en Kennedy, en el Cayetano Cañizares de la universidad, llegaba a las 9:30 muerto a dormir y ella era la que me hacía toda esa correría y me acompañaba, entonces sí fue ella realmente. Eso también puede ser que ya lo vio muy alto, no quería que creciera más Pacho ahí en el baloncesto. Pero No, usted yo decía, ya le crecía más. decía usted ahorita que en un punto le toca dejar la universidad. ¿Le tocó alternar en algún momento, usted es administrador de empresas, el tema del estudio con su carrera profesional como futbolista? Sí, pero esa hace parte del desubique en el que muchas veces uno sale del colegio que no sabe qué va a hacer. Y yo empecé a estudiar ingeniería civil, primero porque pues no estaba entrenando ya y pues no pensaba que fuera a ser jugador profesional. Y escogí la ingeniería civil, me presenté a la Universidad Nacional creo que administración de empresas y pues obviamente no pasé. Y mi promedio me presenté a la militar y me presenté a la Salle para ingeniería civil porque el papá de mi amigo era ingeniero civil y pues yo simplemente tenía que escoger algo y eso era lo único que conocía aparte de administración de empresas y me metí a estudiar eso. Pero pues obviamente no, eh, era un estudiante promedio, tenía la capacidad de retener mucho en las clases y hacía las cosas y pasé los 2 primeros semestres sin problema, no perdí nada en ingeniería civil. Ahí conocí a mi actual esposa, que yo creo que fui a la universidad, fue para mi actual y mi única esposa. Eh, fui a la universidad a conocerla eh, y después ya en tercero ya estaba entrenando en la primera C y el entrenamiento era en la mañana. Entonces para mí ahí ya coordinar los horarios era muy difícil, era muy complicado. Entonces yo me matriculé en la universidad, pero tuve que después pedir un reintegro porque ya no podía seguir, perdí, no, no asistía, perdí todo, perdí ese tercer semestre. Yo hice 2 semestres completos y el tercero sí no lo pude hacer. Pero mejor estudiante o mejor futbolista. Pues en ese momento no era muy disciplinado, pues tenía la capacidad para entender todos los temas y
los trabajos los hacía, pero no era, pues no me apasionaba, lo hacía porque tenía, yo creo que a muchos los pasa lo mismo. Salen del colegio totalmente desubicados, yo salí de 16 años y pues simplemente me metí a lo primero que encontré y pues le hice perder plata a mis papás y perder tiempo también. Pero, pero pues esa fue como mi experiencia, pero le he encontrado pues después todo el tiempo estudiando virtualmente y pues realmente siempre me ha gustado el conocimiento, como buscar información, siempre he sido muy inquieto y pues ahora obviamente soy mucho más disciplinado porque sé por qué estoy haciendo las cosas, las hago con conciencia, pues, y entonces pues ha cambiado mucho en mí esa búsqueda de conocimiento. Pero veo uno y leo un poquito, Francisco es más bien como perfil bajo en ese sentido en cuanto a echarse flores, porque cuando se estaba formando como futbolista dice que era más bien tronquito, que lo echaban atrás y vea todo lo que logró como jugador, tiene más de 12 títulos como profesional, lo mismo decía para el estudio, que no era el más destacado y véase ahora, estudió y en base a eso también tiene un cargo muy importante como director deportivo en Nacional. Sí, pues lo que pasa es que trato de no creérmela, entonces me exijo mucho, entonces siempre creo que puedo hacer las cosas mejor. Creo que muchas veces no está bien, pero no sé, es mi manera de hacer las cosas. Francisco, cuando usted debutó en el fútbol profesional, en Colombia existía la norma del sub-20. ¿Usted fue uno de los beneficiados de esa norma o su debut fue por otra razón? Yo fui beneficiado, yo estuve en la primera norma, en la que solamente tenía que entrar como, nada, un minuto. Arrancar el Entonces, partido. sí, mi debut fue en mayo, creo, del 2002 contra Once Caldas y entre 3 minutos. Me parece que ganamos 1-0 contra Once Caldas. Después jugamos las finales y ahí también jugué con América, contra América, en el Campín. Jugué varios partidos, pero creo que después ya estaba algo que también como que cumplían la norma, si no estoy mal pues jugué ahí varios partidos. Ya el siguiente semestre fue que pusieron que sí tenía que ser titular y ahí sí empecé. Yo creo que ese fue mi verdadero debut, el otro no lo cuento. Y fue en Ibagué contra Tolima y ganamos 3-1 y se hice gol. Y ese sí lo cuento como mi primer partido pues como profesional. Hablando de eso un poquito que dice David, saliéndonos un poquito ahí del plano de la historia y demás, esa norma pues fue muy discutida en su momento y demás, pero permitió darle fogueo y varios minutos ya cuando le dejaron que el jugador fuera inicialista a varios futbolistas, incluso muchos de ellos llegaron a la sub-20 con mucho rodaje, demasiados minutos y permitió también tener una generación importante en Selección Colombia. ¿Usted qué opina de llegar a implementar nuevamente una norma como estas en el fútbol colombiano, Francisco? Yo creo que esa no es la respuesta es formar mejor a los jugadores y seguramente si los clubes invierten realmente en formación y tienen un método claro y invierten en la formación de sus entrenadores en formativos, los recompensan, los remuneran como debe ser, ahí realmente sí está, porque poner una norma únicamente con ese fin me parece que no beneficiaría al juego que un jugador debute y llegue y se mantenga por condiciones y que realmente sea un proyecto de club también, me parece que debe ser la razón de la formación de futbolistas y luego de su proyección como profesionales. Claro, usted habla entonces que debuta con la norma, pero cuenta el debut más en el partido con el Tolima. Llega y hace gol. Eso para un defensor debe ser algo muy bonito porque normalmente los delanteros son los que están más vinculados con el gol y llegar vos en el partido que usted considera como el partido clave de su debut y marcar, debe llenar eso mucho el alma del futbolista. Sí, y da mucha confianza. Eh, yo creo que eso fue soñado. A mí me gustaba ir a buscar, pues yo creo que a todos los jugadores les gusta hacer goles. Es como el momento cumbre de un futbolista, el poder hacer gol. Y yo creo que tenía la ventaja de ese gol fue de cabeza, como les dije, creo que el baloncesto me dio esa oportunidad de tener
tener una saltabilidad, agresividad, ir a atacar el balón y eso creo que se lo debo al baloncesto. Pero sí me gustaba el gol, me gustaba buscar el gol y ese partido realmente para lo que fue ese inicio de mi carrera me dio muchísima confianza. ¿Tiene el dato por ahí apuntado, Francisco? ¿Cuántos goles llegó a convertir como profesional? Creo que fueron más de 20, cerca de 30 goles, casi llegué a los 30. Sin penales, porque el penales era malísimo para meter penales. Pero, Eso es muy importante para un defensor e incluso hubo una campaña en la que en los primeros partidos usted llegó a ser el goleador de Nacional siendo defensor. sí, sí, es que hubo dos, pues aparte del gol del debut, no, tuve 4 goles muy importantes, pues que marcaron pues un antes y después de mis momentos en los equipos. Uno fue pues obviamente el de Santa Fe contra Tolima. Después de ese 2002 yo tuve casi 3 años para poderme consolidar. Eran años en los que alternaba, no era titular indiscutido, no era, pues mi carrera estaba como en una especie de limbo, no lograba consolidarme. Y llegó un clásico en el cual yo no iba a jugar, jugaba en Olveira y Tierra Adentro eran los centrales titulares, y creo que Tierra Adentro se lesiona en en el entrenamiento y yo termino jugando ese clásico y hago el gol del triunfo, ganamos 1-0. Creo que le hice, no me acuerdo quién era el arquero, pero hicimos una jugada como preparada, era un centro segundo palo, yo me desmarco, llego al segundo palo y le pego con la derecha. Y pues claro, ya era no solamente el haber hecho un gol en ese primer fecha, sino hacer el gol en un clásico, de venir de mucho tiempo sin jugar, y eso también me dio mucha confianza. El otro gol fue con Olimpia, también había tenido altibajos en mi carrera en Olimpia y estábamos, crearon un equipo para que saliéramos campeones, porque después de 10 años Olimpia no había logrado ser campeón y eso en Paraguay, eso es una eternidad, que un equipo que Olimpia, que es el equipo más importante, llevara tanto tiempo sin salir campeón. Y había sido suplente, había empezado a jugar de nuevo, me había puesto el profe Peluso de lateral derecho y estábamos en la penúltima fecha y íbamos ganando 2-0, nos empataron 2-2 y estaba saliendo con ese resultado campeón Cerro Porteño. Y faltaban como 5 minutos, no sé por qué me fui al ataque, el lateral izquierdo desbordó, o sea, fue centro del lateral izquierdo, yo terminé rematando de cabeza y la gente lo recuerda con mucho cariño y salimos campeones esa temporada. Eso fue un año antes de llegar a Nacional. Y en el 2013, cuando el equipo con el profesorio todavía daba tumbos, no estábamos del todo consolidados, le hago un gol a Pasto para poder pasar a la final contra Santa Fe, que ese fue fue la primera liga, porque ya hemos salido campeones de Copa. Entonces, como que fueron pues, los goles más representativos, los que yo más recuerdo. Francisco, la otra vez estaba leyendo yo una entrevista que le hicieron a usted que decía que no creía mucho en la suerte. Pero lo escucho hablar sobre el tema de que no estaba preparado, no era titular para ese partido de Santa Fe en el que convierte el gol crucial y ha sucedido también en otras instancias. Recuerdo en Nacional, si no estoy mal, en una final con Cali y si no estoy mal, en un partido contra Chapecoense, el partido de la Recopa, que tampoco estaba Uh-huh. presupuestado para ser titular, pero termina siendo un jugador importante. Sí, pues no se lo atribuyo a la suerte porque eh, pues pero por lesiones de unos compañeros. Yo nunca hubiera querido que hubiera sido porque eso ocurriera. La de Cali que mencionas fue por expulsión de Alexis. La de Chapecoense, en ese partido creo que el flaco Aguilar que estaba de titular se había lesionado en el partido allá de ida. Y, y la que les mencioné de Santa Fe, pero yo lo que opino al respecto es que yo siempre me preparé muy bien y me preparé aún mejor cuando no jugaba, porque sabía que en el momento que me tocara jugar me tenía que ir muy bien, porque si no, pues prácticamente no estaba haciendo nada con mi carrera. Entonces, tuve muchos episodios en los que no fui titular, no siempre fui titular.
pero siempre me entrené muy bien. O sea, siempre, a pesar de no estar jugando, me estaba preparando para ese momento. Yo siempre, eso que dicen que el suplente tiene que trabajar más que el titular, yo creo que es cierto, pero por el hecho de que cuando te llegue la oportunidad no hay excusas para que no estés bien preparado. Y pues obviamente el titular está con toda la confianza, con toda pues, la alegría que da el estar jugando y ser protagonista. Entonces es aún, no solamente tiene que entrenar más, sino que es aún más importante que se entrene bien para lograr durante el entrenamiento recoger esa confianza y en el momento que te toque jugar no desentonar. Entonces es eso. Sí, dices que, bueno, sacas la suerte del camino, de pronto fluyen las cosas en el camino y se juntan cuando debe ser. Tocabas ahorita el tema del título con Olimpia, quedaron campeones después de muchos años, habían preparado un gran equipo, pero también fue el primer título como profesional en la carrera de Me voy a mover Francisco de acá, Nájera. que empezaron a hacer Des- ruido. Dale, Tranquilo. después de 10 años como profesional, fue el primer título de Francisco Nájera en el 2011. ¿Qué recuerdas de ese primer gran festejo, ese desahogo de conseguir ese título ahí en el 2011, en el que además fuiste gran protagonista, como nos contabas ahorita? Ese era mi gran anhelo, salir campeón. Y ya estaba grande, tenía 28 años y no lo había logrado. Había perdido la final del 2005 con Nacional, estando con Santa Fe, y no fui titular. Fui a la tribuna en el primer partido y fui al banco en el segundo. Eh, en Chile tampoco había tenido oportunidad. Pues yo decía, pues no puede ser posible. O sea, medía obviamente el éxito de mi carrera con que no había logrado títulos y sí me cuestionaba mucho el no haberlo podido conseguir. Entonces ese momento esa festejo con Olimpia fue el desahogo de muchas cosas y a partir de ahí prácticamente todos los años en los que hasta que llegué a Equidad fui campeón. Esa llegada a Nacional, después de haber salido campeón con Olimpia, ¿cómo la toma Francisco Nájera? Me imagino que igual llegabas de un punto muy alto, pero llegabas también a un reto de un equipo que normalmente estaba exigiendo títulos. Sí, eso es algo extraño, pues hasta no sé por qué lo pensaba y es algo real. Yo sentía que en algún momento tenía que jugar en Nacional, porque veía que era el equipo que se alineaba con lo que soy como persona, con mis valores, con mis principios. Yo creía que tenía que en algún momento hacerlo. Y cuando pues, ocurrieron varias cosas, Juan Carlos, antes de irme para Olimpia, yo estaba jugando en Chile y terminó mi contrato en Chile y pues yo tenía la oportunidad de irme para Olimpia, pero estaba muy dilatada la opción, había empezado a aparecer una cantidad de situaciones que estaban dilatando mi llegada allá. Y en ese momento Juan Carlos me llama, Juan Carlos Osorio me contacta por intermedio del profe Mario Marín, creo que en ese momento fue el que hizo el enlace que yo lo había tenido como preparador de arqueros en Santa Fe, él había sido el preparador de arqueros del profe Basílico. Yo creo que le habló de mi juego al profe Juan y en ese momento eh, él habló conmigo, me hizo pues toda la entrevista que hace siempre el profe Juan y después cuando ya tuve que hablar con el gerente para cuadrar mi llegada, se dilató, creo que en ese momento estaban buscando a Carlos Valdés también, estaba entre Carlos Valdés y estaba yo, finalmente no llegó ninguno de los dos, creo. Y ahí llegué y yo tenía que tomar una decisión entre irme para Olimpia o seguir esperando a Once Caldas. Y yo pues tenía más cerca de Olimpia y decidí irme para Olimpia. Después estando en Olimpia, ya jugando, el profe Juan Carlos llega con Once Caldas a jugar contra Libertad. Y él va a la sede a ver entrenar a Olimpia. Nosotros creo que compartimos con él en ese viaje pues a competir a Paraguay. Ahí quedó como la relación cercana y ya el siguiente año él es el que me contacta, me dice que si pues me hace la entrevista de nuevo, me pregunta sobre mis características, mi familia, todo lo que el profe hace para llevar a un jugador, él es muy meticuloso, no solamente le pregunta sobre
las condiciones futbolísticas, sino también sobre su familia, sobre absolutamente todo lo que él cree que debe tener un jugador para que llegue al equipo donde él dirige. Y ya después fue a hablar con Víctor y pues se dio mi llegada a Nacional. Bueno, Francisco, acá en Ligados normalmente tenemos una sección que se llama el test. La idea es que sean preguntas cortas para respuestas cortas. Vamos a hacerlo. Dale. Bueno, Francisco, su mejor gol como profesional. Hijo de machica. El de Pasto. El gol de otro jugador que más ha celebrado. Uy, el de Berrío Un ídolo contra contra Rosario. Rosario, sí. Sí. Un ídolo colombiano. Mario Alberto Yepes. Un ídolo internacional. No tengo. El más pata brava que enfrentó. No, si yo les pegaba a todos. El mejor técnico que tuvo. Juan Carlos Osorio. El técnico más difícil de manejar. Ah, no, con todos los tuve muy buena relación. No tuve, no se me viene ninguno a la cabeza. Dragan, no, sí, Dragan Miranovic. Ese señor fue mi primer técnico profesional, sí. El mejor futbolista con el que jugó. Magnelli, Mejor amigo que le haya dejado el fútbol. Diego Arias. ¿A qué le tiene miedo Francisco Nájera? A perder mi familia, Una meta pendiente. aprender inglés. ¿Real Madrid o Barcelona? Ninguno de los dos. Paraguay, Chile o México. Chile como país, Paraguay por todo lo que me dio. ¿Santa Fe o Nacional? Hijo de machica. No, Nacional en este momento. Santa Fe, pues lo llevo como en mi corazón, pero es Nacional. Una derrota que lo haya marcado. En Paraguay perdimos un título con Cerro por un penal que hice. El momento más feliz de su carrera. Ese primer título contra Santa Fe. ¿Cambiaría un título de los que logró de liga por una historia diferente en el Mundial de Clubes? No, El equipo de sus amores. no he tenido muchos, pero el mejor equipo fue ese que conformamos en Nacional. Fue impresionante. Una pregunta que le hiciera a la prensa que no le gustaba responder. No, yo era muy abierto. Pues no, a mí me gustaba hablar con los periodistas realmente. Pacho, ya cerrando el test, una anécdota que recuerde siempre de su paso como futbolista. Una anécdota. No, ese momento antes de la final de la Libertadores. Eso fue un momento de darnos cuenta que ya habíamos perdido una final y pues salir a simplemente jugarla, no por el miedo a perderla, sino por el amor a poderla ganar. Pues ahorita usted decía que usted era normalmente el que les pegaba pues a los rivales en el juego, en lo normal del juego. De pronto recuerda una patada que usted haya pegado muy duro y después se haya arrepentido. Muchas porque yo no era malintencionado, lo que pasa es que yo era muy agresivo, me gustaba ir por la pelota, entonces muchas veces por, por, por bruto les pegaba a los jugadores, pero no era porque yo les quisiera pegar. En el entrenamiento Uribe me odiaba porque yo les pegaba todo el tiempo. Pacho, usted mencionó ahorita en cuanto al tema de los técnicos que no uno complica, bueno, ahí finalmente salió Miranovic y demás, pero dice que siempre tuvo una buena relación. Uno nunca escuchó de Francisco Nájera un escándalo, un mal comportamiento. ¿Dónde está el secreto para tener una carrera deportiva que toda la prensa está ahí encima tan limpia? Yo creo que va en los valores y lo que
lo que es uno como persona, y eso lo anteponía con errores, obviamente, puedo haber cometido muchos errores, pero pues siempre me ponía en el lugar, en el lugar de los demás, y eso creo que fue lo que me hizo más todo lo que ya les mencioné, pues la educación en casa, el haber tenido unos papás que siempre estuvieron pendientes de mí, mis hermanas, mucho amor, mucho, pues siempre fui una persona muy querida en mi casa, y yo creo que eso lo reflejaba y trataba siempre de dar lo mejor para los demás, y eso pues creo que fue lo que me hizo nunca tratar de sobrepasar o de tener una actitud en la cual no fuera la correcta para el momento. Bueno, Francisco, devolvámonos un poquito al tema de Nacional. Llega usted al equipo de Juan Carlos Osorio en ese momento y se encuentra de pronto que la gente no estaba totalmente conforme con el juego de Nacional, que le costaba, pero después de ahí vienen los momentos gloriosos. ¿Cuál cree usted que es el punto de quiebre para que ese Nacional dejara de pronto esos momentos que no le gustaba tanto a la gente y le empezara a levantar títulos? Fue ese título del 2013 contra Santa Fe. Antes de eso, el equipo nosotros en los entrenamientos hacíamos unas cosas impresionantes, pero llegaba el momento del juego y no fluía todo lo bien que entrenábamos, todos los conceptos. Yo creo que era una idea nueva para todos, lo que el profe Juan nos enseñaba, los entrenamientos y las características y los momentos del juego que nosotros teníamos que desarrollar eran totalmente diferentes a lo que habíamos hecho todos con otros técnicos. Entonces pues obviamente había que desaprender todo eso, y cuando uno llega a la competencia el miedo hace que uno no desarrolle lo que realmente sabíamos que teníamos que hacer, pero uno vuelve al estado natural, y es lo que ha hecho toda la vida. Entonces eso nos ocurría hasta que nos dimos cuenta que éramos capaces de ganar con esa idea, y pues yo creo que ese fue el momento de inflexión. El siguiente torneo lo ganamos, ya sabíamos que íbamos a ganar, o sea, era impresionante esa sensación de entrar a la cancha y saber que ibas a ganar. Francisco, hablando de ese partido, especialmente el del 2013, cuando menciona usted que todo cambió, ¿cómo se manejó esa parte? Ustedes empataron 0-0 en Medellín, había mucha gente, incluso en Santa Fe han salido por estos días declaraciones que ellos ya se daban como campeones, que ahí no les iba a ganar nadie. ¿En qué cambiaron el chip? Además de que en la cancha ese día sorprendió el profe Osorio, que ese día planteó 3 defensores para salir a jugar como visitante y finalmente quedan ustedes campeones. Pues fueron dos factores. Uno, que el profe siempre nos hablaba de mantener la llave abierta, y nosotros particularmente en ese torneo nos iba mejor de visitante que de local. Entonces pues nosotros nos sentíamos confiados de lo que podíamos lograr en Bogotá. Y también obviamente fue un momento clave, y eso creo que salió en estos días en un programa en Win, pues cuando yo estaba concentrando con Juan Pablo, y a Juan le llevan ese periódico en el cual el presidente de Santa Fe prácticamente ya se proclamaba como campeón. Y él nos muestra a todos en una charla técnica, y pues eso nos dio algo en lo cual apoyarnos para pues motivarnos aún más. En estos días que estaba viendo la serie de Jordan siempre buscaba motivos como para encontrar una motivación extra y lograr lo que él quería. Y pues en esos estados de alta competencia uno tiene que aferrarse a todo para estar en ese momento de creatividad, de emoción y carácter, y lograr esos momentos únicos y mágicos que son los de lograr un campeonato. Entonces, creo que esos fueron como las dos cosas que influyeron. Y esa motivación extra también se trasladó de pronto a ese partido con Cali, que ustedes pierden 2-0 en Cali y vienen acá y terminan remontando en un partido incluso con un muy buen gol de Andrés Ibargüen. Sí, fue que ellos realmente nos perdonaron allá, pues tuvieron la oportunidad de definir la serie y no lo hicieron, pues tuvieron oportunidades claras, una que creo que saca Farid de la raya, que estaba, no, nosotros de partido no jugamos bien, y cuando llegamos nosotros a Medellín,
teníamos la sensación de que ellos habían desaprovechado esa oportunidad y pues ese grupo realmente estaba acostumbrado a lograr cosas inesperadas y sabíamos lo que era enfrentarnos a una situación adversa y ganar un título, que ya habíamos estado en ese mismo escenario muchas veces. Y también pues, habíamos estado en el lado contrario de haber perdido una final. Pues, para toda esa final con River creo que fue un antes y un después. Entonces, eso en el contexto general, que nosotros lo sabíamos, en el contexto personal, fue una gran oportunidad para mí porque yo sabía que ese era mi último partido en Nacional. A pesar de que yo tenía contrato con Nacional, yo sabía que ese era mi último juego, porque ya sentía pues que el equipo venía buscando un cambio y trabajar la de los jugadores que tenían. Habían traído unos centrales jóvenes, estaba Carlos Cuesta emergiendo, estaba Palomeque, la decisión prácticamente que se presentaba entre Alexis y yo, y pues yo entendía obviamente lo que significaba representar a Alexis en ese momento para el club. Yo ya sentía que ese era mi último juego en Nacional, entonces yo me conmoví mucho al final del juego porque lo sentía, pero creo que fue el momento mágico para yo decir hasta aquí estuve en esta etapa maravillosa de mi carrera y me despido con un título. Eso fue un regalo de la vida realmente. Pacho, eso hablando pues de la parte de buscar la motivación, digamos, entre comillas, de la adversidad o cuando se llega con algo en contra, pero hablando de la contraparte, ¿cómo no caer en exceso de ventaja cuando se llega, entre comillas, con cierta ventaja? Y voy puntualmente a la final de la Libertadores del 2016 que ustedes llegan a definir en casa, habían empatado como visitantes. ¿Cómo se maneja de manera previa un evento como estos para no caer en un exceso de confianza? Eh, el haber estado muchas veces en ese mismo escenario, ya llevábamos muchas finales seguidas, entonces nosotros habíamos vivido prácticamente todos los escenarios. Habíamos perdido una final con River, en la que habíamos empatado y habíamos ido allá y creo que hicimos muchas cosas mal y eso fue un gran aprendizaje. Lo mismo nos había pasado con el Cali, pero en el sentido contrario, habíamos empatado en Cali la final del 2013 0-0 y vinimos y definimos de local. Entonces teníamos muchas finales juntos y lo que yo les mencioné era saber que pues si perdíamos no pasaba nada y simplemente era salir a jugar con esas ganas y esa intención de la alegría que nos iba a producir la victoria. Entonces ese equipo ya estaba pues, muy fuerte, muy sólido en su carácter, tenía un carácter impresionante ese equipo. Francisco, en este programa hemos tenido como invitados a Daniel Bocanegra y a quien era presidente de ustedes en ese momento, Juan Carlos de la Cuesta. Y él y ellos dos mencionaron mucho, hicieron mucho énfasis, igual que usted, en el partido de River. Se habla de un proceso que hubo desde 2012, 2013 hasta 2016 quedar campeón de la Libertadores, pero ese partido con River da la sensación que marca un antes y un después para que el equipo después lograra ese título de Libertadores. Porque pues cuando yo llegué a Nacional, no solamente era salir campeón en Colombia, porque eso Nacional lo había hecho pues muchas veces y un año antes ya había salido campeón, sino era un torneo internacional, era una obsesión. Eh, entonces nosotros sentir que éramos competitivos, porque pues fue obviamente de River, pero también fue el haber jugado con Sao Paulo muchas veces de la Copa Suramericana, haber jugado Copas Libertadores, fue el haber tenido experiencia internacional sumado con que perdimos un torneo internacional. Entonces fueron dos factores los que realmente influyeron. Lo dice usted, había una obsesión ahí con el título internacional, más allá de tener... Dale, Pacho, ¿nos estás escuchando ahí? Sí, ahí está Francisco Nájera en estos momentos con nosotros en el programa Ligados. Veníamos conversando del tema de la Copa Libertadores, David. Listo, Francisco, nos decías que era prácticamente una obsesión el título internacional y demás. Ya lo tocabas ahorita, se tenía la experiencia de muchas finales y demás.
pero cuando se juega una final de este calibre internacional, por más experiencia que tengas, se sienten nervios antes de jugarlas, esas maripositas, se duerme la noche anterior. ¿Qué sensaciones están en la mente del jugador antes de saltar a la cancha o antes de entrar al camerino en una final de estas, Francisco? Sí, es que, o por lo menos yo era así. Hay otros jugadores que manejan esos partidos, o la mayoría de partidos. Yo el día que no me sentía con nervios, no me sentía bien, sentía que me hacía falta algo. Pues eso hace parte de encontrar ese equilibrio emocional, pero pues obviamente una final, no se duerme, no se duerme, uno está muy ansioso, pero inmediatamente empieza el juego, todo eso se termina. Pues desde el calentamiento uno ya se está concentrando y está entrando en un estado en el cual va a poder llegar a tener el mejor rendimiento. Yo muchas veces hasta en los calentamientos sabía que mi partido no iba a ser bueno, porque no lograba ese estado en el cual yo sabía y me sentía que iba a tener un gran juego. Entonces, el nerviosismo, el sentir esa ansiedad, eso hace parte del éxito que uno pueda lograr si lo sabe controlar, si no se pasa a un estado en el cual te inhibe o te imposibilita dar tu mejor rendimiento. Uno le decía, son nervios paralizantes y sí, yo los sentí. En ese tiempo en el que estaba con Santa Fe que les decía que no lograba consolidarme, tenía a veces noches en las cuales no dormía y me dominaban los nervios y al otro día no tenía un buen juego. Y pues eso hace parte del aprendizaje del jugador. Francisco, ustedes quedan campeones de Libertadores esa noche. Nosotros estábamos en el estadio y yo recuerdo que fue una euforia muy impresionante en los primeros minutos y después hubo como un fenómeno, no sé si es que la gente todavía no se lo creía o qué sucedió, pero digamos que la euforia pasó muy rápido, fue un momento muy impresionante cuando el árbitro pita, pero pasa esa euforia. En el caso de ustedes, ¿cómo se vivió? ¿Se podía también conciliar el sueño esa noche con todas las sensaciones que se traían de ese día? ¿O cómo fue ese postpartido? Celebrar. Entonces, yo obviamente yo no jugué ese partido y pues sí lo disfruté y lo pasé muy bien. Llegué a mi casa, no sé, para las 2 3 de la mañana, después de la celebración que hacíamos en el hotel, que ya era habitual en el Belfort reunirnos y hacer una cena con las familias y celebrar ahí un rato. Después estuvimos con los muchachos y yo ya me fui para la casa, pero, pero esa noche, particularmente de los títulos, nunca se duerme, se celebra. Es el trabajo no solamente de ese partido, sino de todo un semestre, un año buscando un objetivo. Y lo más emocionante es conseguirle un equipo, que yo creo que eso es lo que reúne el fútbol y es poner a 11 y más jugadores, más los que están de emergentes, más los que están afuera y no pueden participar, de acuerdo para un solo fin. Y el fútbol tiene eso, entonces realmente, no, eso no se duerme, no se duerme. Y vaya que celebró Francisco, decía usted, pensaba en un momento, carajo, no se me va a dar nunca el título, le tocó esperar 10 años como profesional hasta los 28, pero llega ese primero en 2011 con Olimpia y después vinieron todos en fila, hasta que estuvo ahí en Nacional del 2011 hasta con el Olimpia y hasta el 2017, todos los años pudo celebrar un título. Sí, eso fue impresionante. Se vinieron todos los títulos, yo no lo podía creer. Realmente, pues, lo que nosotros creamos o conformamos ahí en Nacional fue impresionante porque realmente nosotros sabíamos que íbamos a salir campeones, pues era un equipo que tenía esa afinidad, una cultura de trabajo también, porque pues no era solamente la calidad de sus jugadores, sino también el trabajo que nosotros hacíamos. Eso fue parte del éxito que conseguimos, una cultura de entrenamiento y de autocuidado y de profesionalismo que pues yo nunca lo viví como jugador. Quizás hubiera descubierto eso antes, mi carrera también hubiera tenido otro matiz. Nosotros llegábamos 1 hora y media antes
sin imposición, a trabajar en el gimnasio, nos alimentábamos bien, estábamos todos, creamos una gran conciencia táctica, entonces nos gustaba hablar del juego, entendíamos el juego, discutíamos, éramos críticos. Realmente fue un grupo de trabajo que yo creo que no es muy difícil de repetir. En ese trabajo hay dos personas que fueron muy importantes y prácticamente todos los jugadores que estuvieron en esa época en Nacional lo recuerdan. Y es el tema de Juan Carlos Osorio y el tema de Reinaldo Rueda. ¿Cómo definiría usted el trabajo y el aporte de cada uno de ellos para llegar a ese objetivo final? No, son dos grandes entrenadores con metodologías distintas, pero los dos muy exitosos, que sabían lo que representaba llegar a Atlético Nacional y esa cultura de trabajo y esa responsabilidad por el lugar en el que estaban, eh, los hizo pues ayudarnos a todos a lograr esos títulos y a vivir esos momentos tan, eh, pues que le quedaron en la memoria no solamente a los jugadores, sino a toda la gente. Entonces son dos grandes entrenadores con dos metodologías pues muy distintas. Francisco, le dio muchas alegrías Nacional, pero también hay un momento de quiebre trascendental, y no solamente en Nacional, sino para el fútbol colombiano e internacional. Usted estaba ahí en la plantilla, el tema de Chapecoense. ¿Quién les da a ustedes la noticia? ¿Cómo cae al interior del plantel pues esta tragedia que tuvo el fútbol sudamericano previo a una final continental? Sí, fue un momento muy duro, muy extraño, porque yo estaba, pues esa noche, madrugada ya, mi esposa se levanta muy temprano. Y ella se levantó cuando fue que vio la noticia, diría yo que a las 5 de la mañana, que no encontraban el avión y que no aparecían los radares, que había desaparecido. Y ahí ella me despierta y pues ya después vienen todas las noticias y pues era impactante, impresionante, pues eh, no dejábamos de pensar en muchas cosas, en las familias de esos jugadores, pues que estaban obviamente ilusionadas, igual que nuestras familias en ese partido, en lo que iba a ser y encontrarse con esa tragedia. Eso era algo que trascendía al fútbol, era una cosa eh, pues triste por la familia de esas personas, obviamente también por los jugadores, pero pues especialmente por los que quedaban y eran todos esos niños, esos padres, esos hermanos, esas esposas. Entonces, eso fue lo que a mí realmente más me impactó. Después llegamos a la sede y obviamente pues hablábamos. Fue un momento muy extraño, obviamente pues duro para todos los que estuvieron en la tragedia. Nosotros pues eh, hacíamos parte de lo que había ocurrido, pero pues obviamente los que lo estaban viviendo y los que estaban sufriéndolo en carne propia, las familias de esos jugadores y de esas personas que iban en ese avión, pues creo que era un momento impresionante y lo que eso generó después, yo creo que ha sido muy especial y ha sido un vínculo no solamente con la gente de Chapecó, sino también con los brasileros. Nosotros vamos a Brasil y la gente nos recuerda, nos saluda con mucho cariño. Fue un cambio de cómo nos ven en Brasil, a Atlético Nacional especialmente, porque sienten pues, que tuvimos un comportamiento adecuado, ejemplar para lo que era la situación. Y ese momento tan emocionante de la llegada al estadio, ustedes acostumbrados a ver el estadio lleno de gente en cada partido, pero llegan al estadio y ver la gente que asiste con esa devoción para despedirlos, eso se vivió con mucha emoción en Medellín. ¿Cómo lo vivió usted? Sí, pues hace parte de ese comportamiento que tuvo no solamente el equipo, sino tuvo la ciudad, eh, con la solidaridad por un momento triste de las familias y pues obviamente del club. Entonces, pues ahí se vio la solidaridad y el cariño y todo lo que representa eh, los hinchas de Nacional, los hinchas del fútbol
y los ciudadanos de Antioquia, de Medellín específicamente, que se solidarizaron totalmente con la situación. Ahí, pues obviamente sí, Nacional se ganó la admiración del mundo, incluso le trajo después el premio Fair Play de FIFA y demás. Hablando, redondeando todo esto, fueron muchas alegrías, muchos títulos, también momentos duros que se vivieron ahí. Se va usted a Equidad, pero vuelve y aparece Nacional otra vez en un rol distinto. ¿Considera usted que Nacional lo retiró anticipadamente, Francisco, con esa propuesta? Pues yo sí tenía contrato de trabajo todavía con Equidad. 6 meses, ¿cierto? La estaba, bueno, sí. Yo creo que hubiera podido jugar un tiempo más. Pues tenía, Claro, físicamente usted se estaba va que bien. a los 35. 35 sí. Sí, yo estaba a 35. Eh, pues era pues que es una oportunidad grandísima. Yo no sabía si iba a volver. O sea, si yo decía que no en ese momento, yo creo que posiblemente una oportunidad así no regresaba. Y yo sabía que ser futbolista lo había disfrutado mucho. Creo que había jugado más de lo que yo pensé que iba a jugar. Y ya en algún momento, pues la carrera del futbolista, de todos los futbolistas, tiene una fecha de caducidad. O sea, uno no es futbolista toda su vida, sino el retiro te toma muy joven y es complejo y lo he visto llegar a ese momento en el cual uno o tiene que tomar la decisión o otras personas la toman por ti, que quiere decir pues el momento en el que ya no te contratan más. Eso pasa y es duro esos momentos de retiro. Yo creo que como, como institución nosotros podemos hacer mucho más por los jugadores que están pasando por esa situación de retiro. Pues el Barcelona tiene un programa que les hace todo el acompañamiento hasta el final de su carrera y muchos los termina vinculando, obviamente les ayuda a que se preparen, que eso es un cambio de conciencia y de mentalidad que tiene que tener también el futbolista, pues que tienen mucho tiempo para prepararse el que quiera, obviamente, porque eso es también es personal, pensar en que pues en algún momento vas a tener que hacer un cambio de rol y eres productivo y tienes mucha información y tienes que prepararte para ese momento. También las instituciones, creo que aquí en Antioquia alguien me dijo que el INDER tiene un programa de apoyo para deportistas de alto rendimiento, para el retiro de deportistas de alto rendimiento, porque no solamente le pasa al futbolista, sino a la mayoría de deportistas. Tiene que llegar un momento que van a tener que retirarse. Entonces yo tenía que aprovechar esa oportunidad y pues me había preparado para tener muchas opciones cuando dejara de jugar y una de ellas fue el hacer parte del área administrativa. Nunca llegué a pensar que fuera el trabajo que estoy realizando. Siento que obviamente me he ido puliendo, he ido encontrando mi camino en esta profesión. No es sencillo, pero la disfruto mucho. Pues estoy haciendo o tratando de contribuirle a los jugadores lo más que pueda y obviamente también a la empresa. Ese camino ahorita como dirigente va enfocado de pronto a convertirse posteriormente en presidente de un equipo o no es algo que le suene. No, yo no tengo ese perfil, pues no es algo que me ilusiona en este momento. Yo me siento más cercano a la cancha, a los jugadores, al desarrollo de una metodología, de influir más en ese tipo de decisiones. Entonces no, realmente no me apasiona eso en este momento. Ahí en ese rol de directivo y que también nos contaba usted que tiene que ver en las transferencias y demás, Francisco, un jugador, así sea imposible o difícil, ¿qué jugador se soñaría con llevar algún día Atlético Nacional? No, yo creo que va a llegar el momento en el que me gustaría que regresara Estefan, eh, que regresaran esos jugadores que tienen toda su formación en Atlético Nacional y que son grandes personas y nos ayudarían mucho a seguir apoyando el proceso en Atlético Nacional. Entonces, obviamente, Estefan, porque lo aprecio muchísimo, porque es un gran profesional y porque yo sé que le encantaría venir y terminar su carrera acá. Felipe Aguilar, me gustaría que regresaran todos esos jugadores que sienten tanto el club
y que en algún momento de sus carreras, aún siendo competitivos, puedan venir y darnos sus buenos años acá. Bueno, Francisco, Pacho, para... Sí, dale, David. Pacho, de todos estos que mencionas, de pronto sin dar nombres para no ser infidentes por ahí, ¿alguno o algunos de ellos han tocado ahí la puerta para decir, venga, quiero volver a Nacional? No, yo creo que todos los jugadores, especialmente los que han sido formados acá o en general, Nacional es una institución modelo en Colombia. Eso sí es una realidad. Las instalaciones, la cultura que hay, eh, sus empleados, o sea, el staff de apoyo, el área administrativa, realmente hay una muy buena cultura y pues todo el que se va quiere regresar, esa es la verdad. Eh, Nacional, pues yo, porque en ese momento, como ya les mencioné, sabía que tenía que irme, pero uno nunca quiere irse de Nacional y pues ya muchos se han tenido que ir por muy buenas cosas porque pues, siguieron su futuro profesional y era su momento, pero sé que todos quieren regresar. Bueno, Pacho, para ir cerrando ya con esta entrevista, usted tiene el debut en el fútbol profesional, logra 13 títulos en su carrera, pero uno mira los registros y por lo menos no lo tengo en los míos. Un llamado a Selección Colombia, ¿alguna vez estuvo cerca? ¿Alguna vez lo llamaron de pronto para un listado o lo llamaron y no lo conocemos? Sí, cuando estaba en Nacional no, pero con Santa Fe fui varias veces. Reinaldo me llevó a una gira en el 2006. Mi debut con la Selección Colombia fue un partido, de esos partidos que hacían en diciembre con la Comunidad Valenciana. Jugué contra la Comunidad de Cataluña también. Ellos como que reunían antes, yo no sé si todavía lo hagan, los jugadores que son de esa parte de esa zona del país y hacen un partido en diciembre. Y fui con el profe Lara también. Con el profe Lara sí estuve en una convocatoria a una eliminatoria. Y estuve, pero no fui al banco. Estuve en tribuna contra Venezuela y Y contra Bolivia. Bolivia. Ujú, sí, Sí, por eso una fue. lesión por allá de Amaranto en esa vez, como que le echaron Eh, mano a usted sobre la hora. sí, 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 yo no iba convocado y me terminaron llamando y jugué. ¿Cuántos partidos he jugado? Por ahí tres partidos, tres, cuatro partidos habría jugado yo, creo. Bueno, Pacho, como decía David, ya para ir cerrando y dejarlo descansar, hablemos un poquito de la disidencia. Cuéntenos acerca de ese proyecto que tienen ahí con unos amigos y colegas. Pues es hablar de fútbol, la estamos pasando bien y quisimos transmitirlo, pues que la gente tuviera una otra mirada de qué hablan los jugadores o qué se habla fuera de estar como tan quizás acartonado como normalmente están los jugadores o está uno como directivo en una entrevista, pero pues no tiene la única intención es charlar, mostrar un lado diferente. Entonces a mí me pareció un buen espacio. Yo no sé si lo vamos a tener por mucho tiempo, pero yo estoy muy contento pues con esa idea, con ese proyecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Ligados. Dale, a ustedes, muchas gracias. Espero que la haya pasado bien durante este ratico. Dale, muchas gracias. David, muchas gracias. David, muchas gracias a usted también y a Francisco, pues por todas las anécdotas que nos dejó ahí y todas las vivencias como profesional. Dale. Bueno, así terminamos esta noche con esta emisión de Ligados a través del Facebook Live de Liga Deportiva Postobón. Contamos un poquito la historia de Francisco Nájera, sus inicios, su parte gloriosa con Atlético Nacional, ahora su función como director deportivo del equipo antioqueño y mucha suerte para él en su gestión y a ustedes los esperamos mañana a las 8 de la noche, tendremos un nuevo programa de Ligados a través del Facebook Live de Liga Deportiva Postobón. Un abrazo grande, quédense en casa y feliz noche para todos.